Las calles de Jerusalén hervían de murmullos y sol. El aroma del pan recién horneado se mezclaba con el incienso del templo, mientras hombres y mujeres cruzaban los patios sagrados llevando ofrendas y esperanzas. En medio de ese movimiento constante, un joven de rostro apacible servía con manos diligentes. Se llamaba Esteban. No era sacerdote ni fariseo, pero su presencia imponía respeto. Los apóstoles, abrumados por el crecimiento de la comunidad cristiana, lo habían elegido junto a otros 6 hombres para repartir alimento entre las viudas y los pobres. Pero su servicio iba más allá de las mesas. Hablaba con un fuego interior que conmovía incluso a los más endurecidos. Pedro había dicho de él: «Este joven tiene el Espíritu de Dios y un corazón sin doblez». Y quienes lo escuchaban lo confirmaban. Su voz no buscaba convencer con argumentos, sino con amor. Los ancianos lo observaban desde lejos, algunos con admiración, otros con sospecha. Una tarde, en una humilde reunión a las afueras de la ciudad, Esteban levantó la mirada hacia el horizonte. El sol caía tras las murallas y los rostros de los hermanos se iluminaban con un brillo suave. Les habló de Jesús, de su compasión y de la promesa que había dejado. «No teman, porque yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo». Una mujer anciana, con la piel curtida por los años, se le acercó después. «Hijo, ¿no tienes miedo de hablar así en público?», preguntó con voz temblorosa. Esteban sonrió. «El amor perfecto echa fuera el temor, madre. No temo a los hombres cuando el cielo está tan cerca». Aquella respuesta corrió entre los presentes. Algunos sintieron fe, otros inquietud, porque en Jerusalén hablar de Jesús comenzaba a costar caro. Las autoridades religiosas veían en los seguidores del Nazareno una amenaza que debía ser sofocada. Pero Esteban seguía. Visitaba enfermos, consolaba a los que lloraban, compartía el pan con los que no tenían nada. En las sinagogas discutía con doctores de la ley que intentaban atraparlo con palabras. Sin embargo, ninguno podía resistir la sabiduría ni el espíritu con que hablaba. Una noche, al regresar a su casa, se detuvo frente a una lámpara de aceite. El resplandor temblaba sobre el muro y su sombra se alargaba. Cerró los ojos y oró: «Señor, dame un corazón que no se venda por miedo ni se apague por el desprecio». Su oración fue escuchada, pero el precio de esa fidelidad comenzaría pronto a revelarse. A partir de entonces, voces hostiles comenzaron a seguirlo. Hombres de la sinagoga, llamada de los libertos, lo acusaban de alterar el orden, de desafiar la ley de Moisés. En los pasillos del Sanedrín, su nombre empezó a repetirse con desconfianza. Un compañero le advirtió en secreto: «Esteban, te buscan, no confían en ti, hablan de preparar testigos». Él solo respondió: «No busco defender mi nombre, sino el de aquel que me salvó». Y mientras el peligro crecía, su serenidad aumentaba. Los que lo conocían decían que su rostro parecía brillar cuando hablaba del Señor. Algunos afirmaban incluso que había algo en su mirada que no pertenecía a este mundo. Esa noche, mientras dormía, soñó con una luz que lo envolvía. Una voz dulce, firme, le dijo: «Esteban, no temas, serás mi testigo». Despertó con lágrimas en los ojos. Afuera la ciudad seguía su ritmo, ajena al destino que se acercaba. Así comenzaba la historia del primer mártir, un hombre que prefirió ver el cielo abierto antes que cerrar su fe ante el miedo. Los días siguientes fueron un torbellino de voces. Jerusalén, la ciudad que había visto milagros, ahora murmuraba con sospecha. En los patios de las sinagogas, los maestros de la ley debatían, intentando encontrar una grieta en aquel joven que hablaba con tanta certeza. Esteban no discutía por vanidad, hablaba con el corazón ardiendo. Su voz era suave, pero su mensaje tenía filo. Cuando explicaba las Escrituras, parecía que cada palabra venía desde una fuente invisible. Muchos quedaban en silencio, otros fruncían el ceño, ofendidos por aquella fe que no encajaba en sus tradiciones. Una tarde en la sinagoga de los libertos, un hombre de voz grave se levantó. «Tú dices que Jesús es el Mesías», gritó, «pero fue crucificado. ¿Cómo puede un condenado ser el Salvador de Israel?» Esteban lo miró con ternura, porque Dios usa lo débil para confundir lo fuerte y lo que el mundo desprecia para revelar su poder. El que murió vive y su espíritu está entre nosotros. Hubo un murmullo entre la multitud. Algunos bajaron la cabeza, otros lo miraron con furia. En un rincón, 2 escribas tomaban nota en silencio, preparando argumentos para acusarlo más adelante. Esa noche, mientras los discípulos se reunían en una casa pequeña
pequeña, Esteban compartió pan con ellos. No se desanimen, dijo. Las palabras del Maestro siguen vivas. Él prometió que el Espíritu Santo nos recordaría todo lo que enseñó. Pedro lo observó con atención. Había en Esteban una pureza que conmovía incluso a los más experimentados. Hermano, le dijo, tu fe es fuego, pero recuerda, el fuego ilumina, aunque también atrae la tormenta. Esteban asintió. Si el Señor me permite arder para iluminar a otros, que así sea. Al día siguiente, regresó a predicar en el mercado. Entre vendedores y animales, hablaba del amor de Dios con tal pasión que la gente se detenía. Una madre le acercó a su hijo enfermo y él oró. No hubo espectáculo, ni gritos, ni promesas vacías, solo una súplica sincera. El niño sonrió y recobró fuerzas. La madre cayó de rodillas llorando, pero no todos celebraron aquel acto. Algunos fariseos vieron en su bondad una amenaza al control religioso. Si el pueblo lo escucha, perderemos autoridad, susurró uno de ellos. Esa frase se repetiría en los pasillos del poder como chispa antes del incendio. Esa noche, mientras Jerusalén dormía, un grupo de hombres discutía en una casa iluminada por antorchas. Debemos silenciarlo, dijo uno golpeando la mesa. Habla contra el templo, contra Moisés y convence a las multitudes. ¿Y si lo llevamos ante el Sanedrín?, propuso otro. Que los sumos sacerdotes decidan. Sí, pero antes debemos tener testigos, respondió el primero con una sonrisa fría. Y los encontraremos. Al mismo tiempo, Esteban oraba en su hogar. No sabía que la trampa ya estaba tendida. Su oración fue simple. Padre, que mis palabras sean tuyas, aunque me cuesten la vida. Afuera, el viento soplaba entre las calles de piedra. Jerusalén parecía dormir, pero algo oscuro se movía bajo su silencio, y en medio de esa calma previa al juicio, el fuego de la palabra seguía encendido. El amanecer llegó con un aire extraño sobre Jerusalén. El sonido de las palomas en los tejados fue interrumpido por pasos apresurados. En una esquina del mercado, dos hombres discutían en voz baja. Ya está decidido, dijo uno. Hoy lo llevaremos ante el consejo. ¿Y los testigos? Vendrán, ya los hemos instruido. Mientras tanto, Esteban repartía pan a unas viudas, sin saber que su nombre era ya sentencia en los labios de sus enemigos. Un grupo de hombres se acercó. Vestían túnicas limpias y llevaban la mirada endurecida. Esteban de Jerusalén, dijo el que iba al frente, estás acusado de hablar contra este santo lugar y contra la ley. Debes comparecer ante el Sanedrín. Las mujeres se apartaron con miedo. Esteban respiró hondo y solo dijo, si la verdad me lleva ante ellos, allí también hablaré del Señor. Lo escoltaron por las calles hasta la entrada del recinto sagrado. Algunos curiosos se asomaban entre los muros murmurando. Los rumores se habían extendido. Aquel diácono habla cosas nuevas, cosas peligrosas. Al entrar al tribunal, vio los rostros de los ancianos, las barbas grises y los ojos cargados de autoridad. En el centro, el sumo sacerdote esperaba, rodeado de escribas. El silencio era espeso. Un escriba se levantó con un rollo en la mano. Se presentan testigos que afirman haberlo oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá el templo y cambiará las costumbres de Moisés. El primer testigo, un hombre nervioso, habló. Yo lo escuché decir que ya no necesitamos sacrificios, que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Otro se apresuró y dijo que Jesús era mayor que Moisés. Las palabras eran medias verdades torcidas para parecer blasfemias. Esteban los miraba sin odio. En su mente resonaban las palabras de Jesús. No se preocupen por lo que van a decir, porque el Espíritu hablará por ustedes. El sumo sacerdote lo observó largo rato. ¿Es cierto lo que estos hombres declaran contra ti?, preguntó. El silencio fue total. Todos esperaban una negación, un temor, una defensa, pero Esteban bajó la cabeza por un instante, luego levantó los ojos y respondió con calma. Mis palabras no son contra Moisés ni contra la ley, sino testimonio de su cumplimiento. El Dios de nuestros padres ha enviado a su Hijo, y ustedes lo rechazaron. Un murmullo indignado recorrió la sala. Los sacerdotes intercambiaron miradas. Uno de ellos golpeó el suelo con el bastón. «Blasfemia», gritó. «Ha dicho que el Nazareno es el Hijo de Dios», pero había algo en su rostro que los desarmaba. Su serenidad parecía ajena al peligro. Algunos lo miraban con desprecio, otros con un miedo que no comprendían. Fuera del recinto, Pedro y algunos discípulos esperaban noticias. Un joven corrió hacia ellos, jadeando. «Lo han llevado ante el consejo. Han preparado testigos falsos». Pedro cerró los ojos.
apretando los labios. El maestro nos dijo que esto ocurriría, pero su espíritu no lo dejará solo. Dentro, Esteban fue empujado al centro del tribunal. Las voces se alzaban, los acusadores gritaban, pero en medio de la confusión algo cambió. Su rostro comenzó a irradiar una luz tenue, como si la paz que habitaba en su alma se reflejara en su piel. Un escriba, temblando, susurró: «Su rostro parece el de un ángel». El sumo sacerdote dudó un instante, perturbado por aquel resplandor. «Habla, Esteban», dijo finalmente. «¿Qué tienes que decir en tu defensa?» Esteban levantó la mirada. No respondió aún. Sus labios se movieron en una oración muda, pidiendo fuerza para lo que sabía que vendría. El Espíritu de Dios se preparaba para hablar a través de él, y el juicio injusto apenas comenzaba. El salón del Sanedrín estaba cargado de aire espeso, como si el mismo cielo contuviera la respiración. Los ancianos, vestidos con sus mantos blancos y bordes azules, ocupaban sus asientos en semicírculo. En el centro solo Esteban permanecía de pie. Su túnica sencilla contrastaba con el lujo de los jueces. El sumo sacerdote levantó la mano. «Esteban de Jerusalén, estás aquí acusado de blasfemia contra Dios y contra Moisés. Tienes la palabra». El joven respiró hondo. El murmullo se detuvo. Durante un instante, todos vieron en su rostro algo que los descolocó: serenidad, no miedo, no desafío, sino una paz que parecía venir de otro lugar. Uno de los escribas murmuró: «Parece un hombre que ya ha visto su destino». Esteban comenzó a hablar con voz clara: «Hermanos y padres, escúchenme. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando aún vivía en Mesopotamia. Le dijo: «Sal de tu tierra y de tu parentela y ve al lugar que te mostraré». Y Abraham obedeció. Mientras hablaba, el recinto se transformó. No estaba defendiéndose, estaba recordándoles quiénes eran. Su voz recorría los siglos, desde Abraham hasta José, desde Moisés hasta los profetas. Cada nombre, cada historia, era una piedra colocada sobre el cimiento de la fe. Algunos lo escuchaban con atención, otros con creciente irritación. «¿A dónde quiere llegar?», susurró uno de los sacerdotes. «Está repitiendo la historia de Israel», respondió otro, «pero lo hace como si fuésemos nosotros los que no entendemos a Dios». Esteban continuó: «Moisés, a quien ustedes veneran, fue rechazado por nuestros padres la primera vez que intentó liberarlos. Dijeron: ¿quién te ha puesto por juez sobre nosotros? Así también fue rechazado el justo que Dios envió». El nombre no había sido pronunciado, pero todos sabían de quién hablaba. Un murmullo recorrió la sala. El sumo sacerdote lo interrumpió, golpeando la mesa. «Cállate, no pronuncies más comparaciones con ese Jesús maldito». Pero Esteban no levantó la voz. «¿Por qué temen su nombre?», preguntó. «¿Acaso el amor de Dios puede ser silenciado con piedras?». Aquella frase cayó como un golpe invisible. Algunos se levantaron indignados, otros se quedaron inmóviles, como si una duda los hubiera atravesado. Un fariseo de barba oscura, llamado Saulo de Tarso, observaba desde el fondo. Sus ojos eran fríos, pero su mente no lo era tanto. Había algo en la calma de aquel hombre que le resultaba insoportable. Mientras el tumulto crecía, Esteban volvió su mirada al cielo abierto que apenas podía vislumbrar por una ventana alta. En su corazón una certeza lo sostenía: el juicio de los hombres no podía apagar la justicia de Dios. El sumo sacerdote volvió a gritar: «Esto es un insulto a la ley. Ha dicho que el templo no es santo». Esteban levantó una mano, no para defenderse, sino como quien bendice. El Altísimo no habita en templos hechos por manos humanas, sino en los corazones que lo aman. Las palabras resonaron con fuerza. Algunos se taparon los oídos, otros se abalanzaron hacia él. Los guardias lo retuvieron. El caos se desató. En medio del alboroto, un rayo de luz se filtró por la ventana, iluminando su rostro. Aquella imagen quedó grabada en la memoria de varios. El joven de mirada limpia, rodeado de odio, y sin embargo en paz. Al caer la tarde, lo empujaron fuera del recinto. Un soldado, conmovido, murmuró: «Nunca vi a un hombre mirar así cuando lo condenan». Esa noche, Jerusalén dormía otra vez, pero algo había cambiado. El nombre de Esteban corría por las calles. Algunos lo llamaban loco, otros profeta. Y mientras las antorchas se apagaban, los enemigos preparaban su próxima movida. El juicio había terminado, pero la sentencia aún estaba por cumplirse. El día siguiente,
Amaneció sin color. Una neblina leve cubría la ciudad, como si Jerusalén supiera que algo solemne estaba a punto de suceder. En el patio del Sanedrín, los jueces tomaron asiento una vez más. Esteban, con las manos atadas, fue llevado al centro. Nadie hablaba. Solo el sonido de las sandalias sobre el mármol interrumpía el silencio. El sumo sacerdote, con voz seca, repitió: «Es cierto lo que estos hombres declaran. ¿Te atreves a negar la ley que Dios dio a Moisés?» Esteban alzó el rostro. Su mirada no era de desafío, sino de compasión. Había lágrimas en los ojos de algunos discípulos que observaban desde las sombras, temiendo por él. Y entonces comenzó a hablar, no para salvar su vida, sino para proclamar la verdad. «Hermanos y padres, escuchen», dijo con tono firme. «Nuestros padres tuvieron a 1800 Abraham, a Isaac y a Jacob, a José, que fue vendido por envidia y llevado a Egipto. Pero Dios estuvo con él». Las palabras se extendían como un río que recorre la historia del pueblo elegido. Los ancianos, que esperaban un discurso de defensa, se encontraron escuchando una predicación. Esteban recordó a Moisés, a los profetas, a los hombres que hablaron en nombre de Dios y fueron rechazados. Moisés, prosiguió, a quien nuestros padres rechazaron diciendo: «¿Quién te ha puesto por juez?». Es el que Dios envió como libertador, pero ellos endurecieron su corazón. El eco de esas frases parecía una advertencia. Algunos bajaban la mirada, otros, enfurecidos, apretaban los puños. Uno de los fariseos gritó: «Basta, estás acusando a nuestros padres». Esteban continuó sin levantar la voz: «No los acuso, sino que les recuerdo lo que el Espíritu ya ha dicho. Nuestros padres persiguieron a los profetas, y ahora ustedes persiguen al justo, al que Dios envió». El nombre de Jesús no fue pronunciado, pero todos lo sintieron. Era como una llama encendida en medio de la sala. El sumo sacerdote golpeó la mesa. «Blasfemia, hablas como si Dios habitara fuera del templo». Entonces Esteban, con el rostro sereno, dijo: «El Altísimo no habita en casas hechas por manos humanas. Como dijo el profeta: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa podrán construir para él?». Un silencio pesado cayó sobre el tribunal. Algunos hombres se miraron entre sí, buscando una señal de aprobación para detenerlo, pero Esteban no se detuvo. El fuego del Espíritu ardía en su interior. «Duros de corazón y de oídos», dijo finalmente con una mezcla de tristeza y verdad, «ustedes resisten siempre al Espíritu Santo. Así como hicieron sus padres, así hacen ahora». La ira se desató. Los ancianos se levantaron gritando, algunos arrojaron polvo al aire, otros lo señalaron con furia. Pero en medio del caos, Esteban permanecía inmóvil. Desde una esquina, Saulo de Tarso lo observaba en 1900. Silencio. Veía a un hombre condenado y, sin embargo, libre. Algo en su interior se agitó, pero lo reprimió. «La ley debe cumplirse», pensó. Cuando el ruido cesó, el sumo sacerdote pronunció las palabras que sellaron el destino del joven diácono. «Has hablado contra el templo y contra la ley. No hay más que discutir. Saquen a este blasfemo». Los guardias lo tomaron de los brazos. Esteban no opuso resistencia. Miró al cielo, respiró hondo y murmuró: «Padre, hasta el final hablaré de tu verdad». El tribunal quedó atrás. El viento agitaba su túnica mientras lo conducían fuera. No era un prisionero cualquiera, era un testigo de algo que el mundo no podía entender. Y aunque su voz sería silenciada por la piedra, la verdad que pronunció ya no podía morir. El aire ardía sobre Jerusalén. El sol caía implacable sobre los muros de piedra, mientras una multitud se reunía en las afueras del consejo. Los rumores corrían de boca en boca. El diácono Esteban ha sido hallado culpable. Nadie sabía exactamente de qué, pero todos querían ver lo que ocurriría. Los guardias lo escoltaban por el corredor principal. Caminaba descalzo, las manos atadas, pero su paso no temblaba. Sus ojos, lejos de mostrar miedo, reflejaban una paz que desafiaba la lógica. Detrás, los miembros del Sanedrín avanzaban con túnicas agitadas y rostros tensos. La cólera los dominaba más que la justicia. Entre ellos, Saulo de Tarso observaba con expresión severa. Era joven, instruido, fariseo de fariseos. Creía estar defendiendo la fe de sus padres, pero en su interior algo lo incomodaba. ¿Por qué aquel hombre, al borde de la muerte, parecía más libre que todos los demás? Esteban fue llevado a un patio abierto. Lo colocaron sobre una piedra, frente a los jueces y los testigos falsos. El sumo sacerdote habló brevemente. «Este hombre ha hablado contra la ley y el templo. Su lengua ha blasfemado. No hay lugar para él entre los hijos de Israel». La multitud rugió. Algunos escupieron al suelo, otros levantaron el puño. Esteban levantó la vista y dijo con calma: «Hermanos, no saben lo que hacen. Aún hoy, el Dios de Abraham los ama». Esa frase encendió la ira.
Uno de los hombres le arrojó polvo a la cara. Otro gritó: «¡Silencio! No pronuncies el nombre de ese Jesús maldito». Pero él no calló. Su voz se elevó por encima del griterío, temblorosa pero firme. No hay maldición en aquel que dio su vida por amor. Él es la promesa cumplida. Un murmullo recorrió a los presentes. Algunos se tapaban los oídos. Otros, fuera de sí, comenzaron a empujarlo. Lo sacaron a empellones por las calles, mientras las piedras del camino herían sus pies. A cada golpe, Esteban no respondía con rabia, sino con oración. «Señor, perdónalos. No entienden la verdad que rechazan». Una mujer entre la multitud comenzó a llorar. No conocía a Esteban, pero algo en su mansedumbre la conmovió profundamente. «Déjenlo», gritó. «Él no ha hecho mal». Un soldado la apartó con rudeza. El pueblo estaba ciego y la ira se había vuelto un río desbordado. Saulo caminaba detrás sin pronunciar palabra. Los hombres que conducían al acusado se acercaron a él. «Guarda nuestros mantos, hermano», le dijeron. «Necesitaremos libertad para lanzar las piedras». Saulo asintió, recogió los mantos y los sostuvo con firmeza, intentando no mirar al condenado. Pero la mirada de Esteban lo alcanzó, tranquila, misericordiosa, sin rencor. Aquel gesto atravesó a Saulo como un fuego silencioso. El tumulto avanzó hasta las afueras de la ciudad. Allí, en un campo pedregoso, los hombres se detuvieron. Algunos respiraban agitados, otros, con los ojos desbordantes de odio, ya recogían piedras. El sumo sacerdote, desde la distancia, pronunció una sola orden: «Acaben con él». Y así la multitud se preparó. El cielo, azul y limpio, parecía ajeno a la violencia humana. Esteban alzó la cabeza, su rostro vuelto hacia lo alto. Nadie entendió lo que vio entonces, pero su expresión cambió. Antes de que la primera piedra volara, un brillo suave iluminó sus ojos. El cielo comenzaba a abrirse. El polvo del camino se levantaba con el tumulto. Las piedras resonaban entre las manos tensas, el murmullo se volvía rugido y el aire parecía vibrar de furia. Pero en medio de aquella multitud enfurecida, Esteban permanecía quieto. Su túnica estaba rasgada, la piel herida, los labios partidos, y aún así, su rostro tenía una luz imposible de apagar. Cayó de rodillas. Nadie le habló. Nadie esperó su defensa. El odio había tomado forma, pero en ese instante, mientras las voces humanas se convertían en un solo grito, algo sucedió que solo él pudo ver. El cielo, hasta entonces cubierto por un manto gris, comenzó a abrirse ante sus ojos. Una claridad sobrenatural se extendió como si la eternidad misma se inclinara sobre la tierra. Esteban alzó la mirada y su rostro se transformó. «Veo los cielos abiertos», exclamó con voz temblorosa, pero llena de gozo, «y al Hijo del Hombre de pie, a la diestra de Dios». La multitud estalló. «¡Blasfemia!», gritaron unos. «¡Cállalo!», vociferaron otros. Los hombres se tapaban los oídos furiosos, incapaces de soportar lo que no podían comprender. Para ellos, aquel testimonio era los incensos hechos colmo de la ofensa. Pero Esteban no los miraba ya. Su atención estaba fija en lo alto, donde los límites del tiempo y la carne se disolvían. Lo que veía no podía describirse con palabras humanas. Un horizonte sin sombras, una luz viva que no cegaba, sino que sanaba. Y en medio de esa luz, la figura de Jesús, de pie, no sentado, esperándolo. Fue un gesto divino, un honor reservado para el siervo, fiel que terminaba su carrera. El maestro, que se sienta a la diestra del Padre, se había puesto de pie para recibir a su testigo. Esteban lloró, no de dolor, sino de amor. «Gracias, Señor», susurró. «Veo tu rostro y ya no hay temor». Una piedra lo golpeó en el hombro, otra en el rostro, pero no hubo grito, solo una plegaria. «Padre, perdónalos, no saben lo que hacen». El cielo seguía abierto. El resplandor parecía envolverlo. Algunos que estaban cerca sintieron un estremecimiento inexplicable. No sabían si era culpa, miedo o una presencia que los sobrepasaba. Saulo, que sostenía los mantos, sintió un nudo en el pecho. No levantó la vista, pero escuchó aquella voz débil que aún oraba entre los golpes. «Señor Jesús, recibe mi espíritu». Esa súplica atravesó el ruido y se perdió en el aire, subiendo más alto que las piedras. El polvo cubría los pies de todos. Los hombres, enardecidos, arrojaban una piedra tras otra hasta que el cuerpo del joven diácono quedó inmóvil. Pero su rostro seguía sereno, como si aún mirara aquello que nadie más podía ver. Entonces el viento sopló sobre el valle. Fue un soplo suave,
extraño, casi sagrado. Muchos se marcharon sin comprender lo que habían presenciado, pero algunos en silencio no pudieron dormir esa noche. Habían visto la paz en medio del castigo, la gloria reflejada en un hombre que moría perdonando, y así, bajo aquel cielo abierto, nació el testimonio del primer mártir cristiano. No fue su muerte la que estremeció al mundo, sino su manera de mirar al cielo cuando todos miraban con odio. El eco de las piedras resonó por un largo instante, hasta que el silencio cayó sobre el campo. Algunos hombres respiraban con dificultad, otros se alejaban sin mirar atrás. Habían hecho lo que creían justo, pero algo en sus corazones no encontraba descanso. El cuerpo de Esteban yacía en el suelo, cubierto de polvo y sangre. Sus ojos permanecían entreabiertos, fijos en un punto que ninguno de los presentes podía ver. Era como si, incluso muerto, siguiera contemplando el cielo que se había abierto ante él. Saulo seguía allí, con los mantos en las manos. El bullicio se había extinguido, y lo único que se oía era el viento. No había lágrimas en su rostro, pero su mente ardía. «Es un blasfemo», se dijo a sí mismo. Era necesario, pero las palabras sonaban huecas. Había visto algo en aquel hombre, algo que no encajaba con el odio de la multitud. A pocos metros, un joven se acercó temblando. Había sido uno de los que arrojaron piedras, pero ahora miraba sus manos como si pesaran toneladas. «¿Por qué no gritó?», susurró. «¿Por qué nos bendijo?». Nadie respondió. El sol descendía, tiñendo el cielo de rojo. Un grupo de discípulos se aproximó cuando los demás se dispersaron. Eran pocos y caminaban en silencio, con el rostro cubierto. Se arrodillaron junto al cuerpo de Esteban y lloraron. «Hermano fiel», dijo uno, «tu voz no se apagará». Le limpiaron el rostro con un lienzo y lo cubrieron con cuidado. No había en ellos resentimiento, solo dolor y una esperanza que el mundo no podía entender. En sus corazones sabían que el amor de Dios había sido más fuerte que las piedras. Mientras tanto, Saulo observaba desde lejos. Un anciano se acercó a él. «Tú parecías dudar», le dijo con tono bajo. Saulo lo miró con dureza. «No dudé», respondió. «La ley debe cumplirse». Pero el anciano sonrió con tristeza. «A veces la ley de Dios no está escrita en tablas, sino en el corazón de quien perdona». Saulo apartó la mirada, molesto. Sin embargo, esas palabras lo seguirían mucho tiempo. Esa noche, los discípulos enterraron a Esteban en un valle silencioso, lejos del bullicio de Jerusalén. No había cantos ni procesión, solo el sonido de las manos echando tierra sobre su cuerpo. Pero antes de marcharse, uno de ellos oró: «Señor, que su sangre no clame venganza, sino misericordia». Y así fue, porque en el cielo, donde las lágrimas se transforman en luz, el testigo fiel ya descansaba en los brazos del Maestro. En los días siguientes, una gran persecución se desató contra los creyentes. Las casas eran registradas, los discípulos encarcelados. Saulo se convirtió en el perseguidor más temido, convencido de servir a Dios, pero algo dentro de él no hallaba reposo. En sus sueños, veía un rostro sereno, un hombre orando por sus verdugos. El perdón de Esteban había quedado sembrado en el corazón de aquel que, sin saberlo, sería transformado por la misma gracia que presenció entre las piedras. El polvo de Jerusalén ocultó la sangre, pero no la memoria, porque en cada oración, en cada comunidad que nacía, alguien recordaba al joven de rostro luminoso que murió mirando el cielo abierto. El primer mártir había dejado tras de sí algo más fuerte que el miedo, una fe que no se defiende con espadas, sino con amor. El viento de noche. La tarde soplaba entre los muros de Jerusalén, arrastrando consigo un silencio inquietante. Las calles que antes resonaban con cantos y oración, ahora parecían desiertas. Muchos discípulos habían huido, temiendo ser los siguientes. Sin embargo, entre las sombras, la voz de Esteban seguía viva en los corazones de los creyentes. En un pequeño aposento, algunos hombres y mujeres se reunían en secreto para orar. Las lámparas de aceite temblaban. Uno de ellos, con lágrimas en los ojos, dijo: «Murió perdonando», y su rostro brillaba como si viera algo más allá de este mundo. Una anciana respondió con voz quebrada: «No murió en vano. Cuando el cielo se abre para uno, se abre también para todos los que creen». Fuera de aquella habitación, el nombre de Esteban se había convertido en advertencia. Las autoridades vigilaban, los escribas anotaban nombres, y en las calles se hablaba de un joven fariseo que perseguía con celo a los seguidores del Nazareno, Saulo de Tarso. Saulo caminaba con paso firme, pero su alma estaba en tormento. Intentaba ahogar en actividad el eco de aquella escena que lo perseguía en sueños, el rostro de Esteban, su voz diciendo: «Señor Jesús,
recibe mi espíritu. A veces, en medio de sus oraciones, oía aquella frase mezclarse con las suyas. Sacudía la cabeza, irritado. Era un blasfemo, se decía, y la justicia se cumplió. Pero su conciencia no callaba. Un atardecer, al cruzar una calle del barrio de Siloé, escuchó el llanto de una mujer. Era una de las viudas que Esteban solía ayudar. Al verla, algo se quebró dentro de él. ¿Por qué lloras?, preguntó con cierta dureza. Ella levantó la vista, sorprendida, y reconoció su rostro. «Lloro por el justo que ustedes mataron», dijo sin miedo. «Él me traía pan cuando nadie lo hacía». Saulo retrocedió un paso, confundido. Ese hombre engañaba al pueblo. La mujer negó con la cabeza. «No, joven, él nos hablaba del amor, y aunque moría, ese amor no murió con él». Saulo la miró en silencio y se marchó sin responder, pero sus pasos ya no sonaban con la misma seguridad. En los días que siguieron, comenzaron a llegar noticias. Los discípulos se dispersaban por Judea y Samaria, llevando consigo las enseñanzas de Jesús y el ejemplo de Esteban. Lo que pretendía ser el fin se convirtió en principio. Donde una piedra había caído, brotaban semillas de fe. Un hombre que había visto el martirio comentó en secreto a otro: «Cuando lo golpearon, algo cambió en mí. Vi cómo moría y supe que el mundo no volvería a ser igual». El otro asintió: «Yo también lo vi». No gritó, no maldijo, fue como si entregara su alma a la luz. El testimonio de Esteban se esparció entre los seguidores de Cristo como llama que el viento no logra apagar. En cada reunión, su nombre era mencionado con lágrimas y esperanza. Los apóstoles decían: «Murió como vivió, lleno del Espíritu, y su muerte ha encendido en nosotros una valentía que no conocíamos». Mientras tanto, Saulo preparaba su próximo viaje. Solicitó cartas del sumo sacerdote para ir a Damasco y arrestar a los que seguían aquel camino. «Extirparé esta secta de raíz», dijo con convicción. Pero mientras hablaba, no pudo evitar que una imagen regresara a su mente: el rostro de Esteban sonriente, cubierto de polvo y luz. Aquel recuerdo lo acompañaría más allá de los muros de Jerusalén. El testigo oculto aún no lo sabía, pero el perdón del mártir estaba trabajando en su corazón. Y en los cielos, donde las oraciones no se pierden, una semilla comenzaba a germinar. El amanecer cubría Jerusalén con una luz pálida. La ciudad parecía ajena a lo ocurrido, como si el martirio de Esteban hubiera sido solo un eco más entre tantos. Pero para los discípulos, aquel eco se había convertido en un llamado que resonaba en lo más profundo del alma. Una joven llamada Miriam se levantó temprano y fue hasta el valle donde lo habían enterrado. Llevaba un pequeño cántaro con aceite perfumado. Se arrodilló ante la tumba sin nombre y susurró: «Hermano, no sé por qué Dios permitió tu muerte, pero sé que tu fe no fue en vano». El viento sopló suavemente y el sonido de las hojas secas parecía responderle. En su corazón sintió que Esteban no había partido del todo. Su testimonio vivía en cada oración, en cada palabra de esperanza que los discípulos repetían al recordar su valentía. Pedro, al reunirse con los creyentes, habló con voz firme: «Hemos perdido a uno de los nuestros, pero su fe nos ha mostrado el camino. No temamos. Si Esteban vio el cielo abierto, también nosotros lo veremos cuando llegue nuestra hora». Y así fue como la historia de un solo hombre comenzó a multiplicarse en miles de corazones. En cada ciudad a la que huían los creyentes, el nombre de Esteban era contado con lágrimas y fuego. Murió perdonando. Mientras tanto, en otro lugar, Saulo de Tarso emprendía su viaje hacia Damasco. Iba decidido, con cartas de autorización y un corazón endurecido, pero en su interior algo lo seguía. Cada noche, antes de dormir, escuchaba una frase que no podía olvidar: «No les tomes en cuenta este pecado». Aquella oración del hombre que había apedreado lo perseguía más que cualquier fantasma. Era como si el perdón de Esteban lo envolviera, preparándolo sin que él lo supiera para un encuentro que cambiaría su vida para siempre. Años después, cuando aquel perseguidor se transformó en apóstol y tomó el nombre de Pablo, escribió en una de sus cartas: «He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe». Y quienes leyeron esas palabras comprendieron que en cada letra había algo del espíritu de Esteban. El mártir que no levantó espada sino mirada. El hombre que en lugar de maldecir bendijo. El perdón fue su última palabra y su herencia más grande. Hoy, cuando se pronuncia su nombre, no se recuerda solo su muerte, sino su visión: un cielo abierto, un Cristo de pie y una fe que no se rinde. Porque la voz de Esteban no se apagó entre las piedras. Sigue hablando en cada creyente que elige amar en
en vez de odiar, perdonar en vez de vengarse y mirar hacia arriba cuando el mundo mira hacia abajo. Y así, su historia nos enseña que la fe verdadera no se defiende con fuerza, sino con fidelidad, que el testimonio de un corazón fiel puede abrir el cielo más cerrado. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete para seguir descubriendo las vidas de quienes entregaron todo por amor a Cristo. Recuerda, el testimonio más poderoso no se grita, se vive.